son 5 alimentos los que son más perjudiciales. Tenemos por un lado el azúcar y tenemos los lácteos que son disruptores metabólicos, y por otro lado tenemos el alcohol, tenemos el gluten, los lácteos y los aceites vegetales, que son disruptores endocrinos e inmunes. Entonces, si quieres, podemos ir mencionando un poquito cada uno de estos y cómo es que ellos van causando inflamación. Perfecto. Vamos entonces a comenzar analizando estos 5 principales alimentos inflamatorios con el azúcar. Entonces decimos que el azúcar es un disruptor metabólico porque por un lado él daña daño tisular, él causa un daño tisular, es decir, tenemos nuestros tejidos de los órganos del cuerpo y cuando comemos azúcar en demasiada cantidad y el cuerpo ya agota esa forma de metabolizar, porque a lo mejor ya te vuelves resistente a la insulina, digamos que es como que el azúcar se pega a estos órganos, ¿verdad? A estos tejidos e impide que ellos puedan funcionar bien. Entonces, por un lado, lo que es el azúcar en exceso puede causar este daño a los tejidos, pero por otro lado, y muy relacionado, está la resistencia a la insulina. Es decir, cuando uno come azúcar, la insulina se dispara. ¿Para qué? Para que ese azúcar pueda entrar a las células, ¿verdad? Y convertirse en energía. Pero ¿qué sucede? Que hay ciertos casos donde hay tanto consumo de azúcar y el páncreas está todo el tiempo liberando insulina, que llega un momento en que ya hay tanta insulina que el cuerpo ya se vuelve como inmune a esta, ya es como, ya se vuelve resistente a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que este proceso también genera estrés y genera inflamación. Entonces, fíjate que causa doble daño. Pero adicional a esto, por ejemplo, si alguien toma refresco, no solamente tiene el daño por el azúcar, sino por un montón de toxinas que están allí, o por lo menos de agentes que son químicos, ¿verdad? Tú agarras una botella de refresco y te pones a leer la lista de ingredientes y hasta se te traba la lengua tratando de entenderlo. No sabes ni lo que es. Entonces estás consumiendo una serie de elementos que a lo mejor no serán toxinas, no serán tóxicos porque no te van a matar, pero no son naturales. Y por supuesto, a la larga, si los consumes en exceso, te van a afectar. Entonces, por eso es que, en general, una de las recomendaciones principales es que de un 80 o 90% de nuestra alimentación debe ser de alimentos de origen natural. Cosas que entendamos y que sepamos leer. No agarran una banana, un cambur, es banana, no tiene más ingredientes, solamente es ingrediente, vitaminas, minerales que tiene, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero si tú agarras un alimento y tú vas al etiquetado y tú la mayoría de esos ingredientes no sabes ni lo que significa, no los puedes ni pronunciar, es muy posible que ese alimento o no lo debas consumir o debas disminuir su consumo muchísimo. Entonces, eso es lo que pasa en el caso del azúcar. Pero también tenemos el alcohol, que también es un disruptor metabólico. En el caso del alcohol también produce resistencia a la insulina. Además de eso, puede dañar las bacterias intestinales, puede afectar la absorción de nutrientes importantes y además otro órgano que es depurativo en el cuerpo es el hígado. Entonces, si hay un consumo muy elevado de alcohol, también va a afectar o va a intervenir en la capacidad de ese hígado de poder depurar las toxinas del cuerpo. Y además, aquí aparece en escena un elemento muy importante que es el glutatión. El glutatión es una molécula antioxidante que nos ayuda a luchar contra los radicales libres, que también tiene mucho que ver con la inmunidad y la respuesta del cuerpo contra enfermedades. Pero el consumo elevado de alcohol agota el glutatión, agota esta molécula. Entonces también nos hace más, digamos, como expuestos a estas enfermedades. Entonces, de los 5 que mencionamos, hemos hablado de 2, que sería el azúcar y el alcohol, que son disruptores metabólicos. ¿Qué te parece esto, Elisa? Estoy impresionada. O sea, de verdad, uno, como dices tú, a veces uno consume cosas que ni uno se imagina el daño que esto nos está haciendo. O sea, de verdad que, bueno, a mí particularmente me impacta mucho lo del azúcar, todo lo que hace, ¿no? Pero como tú dijiste, o sea, esto no lo estamos diciendo para etiquetar a alguien de que comas o no comas esto. Ya son recomendaciones que se están dando sin condenar el tipo de alimentación de nadie. Ya
Lo que queremos hacer con esto es como abrir un poquito el entendimiento a las personas de que sepan con una información que tú estás dada, obviamente súper veraz, súper certificada, y bueno, ya en adelante ya cada quien toma su decisión y toma de acuerdo a sus circunstancias lo que tenga, los resultados que desea obtener, ¿no? Dependiendo de lo que coma. Así es. Entonces vamos a ir con los otros 3 alimentos que también causan inflamación. Recordemos, ¿verdad? La inflamación, digamos que es la puerta a la enfermedad, ¿verdad? Y esta inflamación se va a producir en gran parte por lo que comemos. O sea, también hay otras cosas a nivel ambiental, toxinas ambientales, malos hábitos, pero la alimentación, digamos que es el factor más determinante para que tu cuerpo viva o no en inflamación. Por eso es tan importante estar atento a estos 5 alimentos que son inflamatorios. Entonces, el otro sería el gluten. Lo que es gluten, lácteos y aceites vegetales, ellos son disruptores endocrinos o inmunes, es decir, porque afectan nuestro sistema hormonal y también nuestro sistema inmune. En el caso del gluten, que es una proteína presente en lo que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, ella lo que va haciendo es dañar la permeabilidad intestinal. Esto no ocurre en todas las personas. No es que a veces la gente dice, bueno, es que ahora la moda es gluten free, todo gluten free. No, solamente es para ciertas personas que tienen o una intolerancia o una sensibilidad. ¿Y cómo sabe uno si uno tiene eso? O sea, si uno es sensible al gluten o si a lo mejor te cae mal. Bueno, precisamente eso. Tú, por ejemplo, cuando comes pan o comes pasta o comes harinas, tú te inflamas, sientes que se te expande el abdomen, que quedas con una llenura, que repites la comida. Bueno, muy posiblemente es porque tienes una sensibilidad al gluten. Entonces eres del tipo de persona que se puede beneficiar de disminuir o eliminar totalmente el consumo de alimentos con gluten. Claro, hay gente que dice, ajá, Rolly, ¿qué voy a comer ahora? Si no voy a comer pan, no voy a comer trigo, no voy a comer... Bueno, lo que hacemos es sustituir el gluten por otros alimentos que hay muchísima variedad. Tú misma estuviste en el programa de Despegue, que en ese programa se hace este tipo de protocolo desinflamatorio y hay muchísimas opciones que se pueden disfrutar. Entonces, ¿por qué el gluten es tan inflamatorio? Porque llega un momento en ciertas personas donde su aparato digestivo, especialmente el intestino, llega a ver que el gluten es un agente que es inflamatorio, que va en contra de él y tú empiezas a comer y empiezas como a dañar esa barrera intestinal, a dañarla, y como decía, se vuelve luego permeable. Es decir, no debería dejar pasar nada al torrente sanguíneo, pero lo deja, se forman como huequitos, ¿verdad? Entonces lo que hace es dejar pasar al torrente sanguíneo toxinas, agentes, proteínas que no deberían estar ahí, y esto causa inflamación. Además de que estimula la liberación de citocinas. Recordemos que las citocinas o citoquinas son mensajeros que ellos lo que hacen es activar la respuesta inmune. Entonces cuando consumimos gluten, estamos activando esas citocinas, estamos viviendo en inflamación. Eso por el lado del gluten. También tenemos los lácteos. Los lácteos también son inflamatorios en algunas personas por la lactosa porque no la pueden digerir y esto puede causarles inflamación crónica y también inflamación física porque también se puede ver como en distensión abdominal, como un síntoma evidente en la persona, pero también por la caseína, que es una proteína que tiende a ser proinflamatoria, es decir, que estimula la inflamación. Entonces, en este caso también vamos a ver que se activan las citocinas y también que se agota el glutatión. Entonces, de nuevo, las personas que a lo mejor toman leche de vaca y sienten que se inflaman, que la repiten, que les cae mal, que les da diarrea o les da estreñimiento, es muy posible que estos alimentos les estén causando inflamación. Y a veces pasan años y nosotros decimos, sí, es que a mí me cae mal la leche de toda la vida, pero la sigues consumiendo. Y claro, en todo este tiempo te ha estado haciendo daño. O bueno, sí, yo como mucho queso, y sí, me da como un poquito de acidez, pero lo sigues consumiendo y te está haciendo un daño. Y muchas veces no es hasta cuando llega una alergia fuerte que no se te quita con nada, o unas migrañas que no te pasan ni con el medicamento más fuerte, u otro tipo de enfermedad que no te das cuenta del impacto que han tenido estos alimentos en tu sistema inmune y en tu salud en general. Entonces, por eso es importante identificarlos si es que nos caen mal y sustituirlos por otros alimentos. Y por último están los aceites vegetales, que son los aceites que conseguimos en la soya, en el maíz, en la canola, en el algodón. Estos nos afectan por 2 razones.
Una es porque muchos de estos se procesan y se hidrogenan, y esto es lo que produce las grasas trans, que es, por ejemplo, lo que encontramos en la margarina o en otros tipos de aceites vegetales procesados. Y por otro lado, estos aceites vegetales son muy ricos en omega 6. Los omega 6 son componentes que son proinflamatorios. A lo mejor tú dices, ya va, pero yo veo por ahí que hay suplementos que dicen omega 3 o omega 6. O sea que quizás uno piensa son buenos. Sí, son buenos cuando están en equilibrio. O sea, cuando tienes un número equilibrado de omega 3 y omega 6. Pero ¿qué pasa? Que si tú consumes demasiado estos aceites vegetales, este equilibrio se afecta y empiezas a tener más omega 6 proinflamatorios que antiinflamatorios que omega 3. Y ahí eso causa problemas en tu salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de disminuir la ingesta de estos alimentos ricos en omega 6 y aumentar la ingesta de alimentos ricos en omega 3, como por ejemplo los pescados azules como la sardina, o por ejemplo el salmón, o también comer más aguacate, mariscos, huevos, son alimentos que son ricos en omega 3, o incluso un aceite de pescado que es un suplemento, o ya que viene en pastillas, por ejemplo, eso también puede ayudar. Entonces la idea es que consumamos más omega 3, que además de eso es un componente que fortalece el sistema inmune, y bajemos el consumo de omega 6, que más bien son proinflamatorios. Entonces, en resumen, Elisa, podemos decir que tenemos que cuidarnos del azúcar, nos tenemos que cuidar del alcohol, del gluten, de los lácteos y los aceites vegetales. Si nosotros estos alimentos tratamos de disminuirlos, o en algunos casos, bajo supervisión nutricional, quizás tendríamos que eliminarlos y sustituirlos por otros, nuestra salud va a mejorar muchísimo. Yo lo veo todo el tiempo en consulta. La salud mejora un montón y vamos a garantizar que tenemos un sistema digestivo que está fuerte, que está sano y que va a dar una respuesta inmune apropiada ante cualquier agente estresor. Si te gusta este video, recuerda darle like. Y si quieres recibir más información de nuestra parte y estar al día, suscríbete. Recuerda que trabajamos con mucho esmero por tu bienestar.